Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos, 7 de la mañana con 18 minutos. Les decía yo, hablemos de lo realmente importante, pues que estas cosas deberían ser fiscalizadas por la Asamblea Nacional. El Contralor General del Estado, Mauricio Torres, ha tenido un tour de medios de comunicación en las últimas 2 semanas, exponiendo los detalles de los informes de auditoría. El primero, el de la semana anterior sobre el caso ATM, que ya estableció un perjuicio, y más recientemente el de Progen. Acá primicias, y esta nota fue materia del comentario del día de ayer, determinó un perjuicio de 100 millones por los contratos de Progen para Quevedo y el Salitral. Están auditando un tercero contrato que tiene Progen con la empresa eléctrica del Austro, de Loja, de lo cual entiendo que se le entregó 20 millones de dólares como anticipo y no ha entregado ni un megavatio. Entonces, queremos entender un poquito cuál es el rol de la Contraloría y cómo debemos leer estos informes de auditoría con un especialista en la materia. Le quiero agradecer a Valentina Zárate Montalvo, que está acá con nosotros. En su momento se desempeñó como Contralora General del Estado. Valentina, ¿cómo está usted? Bienvenida, buen día. Fabricio, buen día. Andrea, un buen día. Un saludo a la audiencia que nos acompaña. Gracias a usted. Bueno, quisiera que nos genere una explicación sobre cómo debemos leer ese trabajo de la Contraloría. ¿Qué significan estos informes? ¿Estos informes son definitivos, no son definitivos? Porque ya hay un ruido político, mediático, empresarial sobre esto. Por favor. Bueno, Fabricio, creo que Contraloría se ha pronunciado sobre los hallazgos en este informe y parecen ser contundentes. ¿Qué es lo que pasa ahora? Se derivan 2 responsabilidades de este informe, civiles y administrativas. ¿Qué quiere decir una responsabilidad civil? Significa que los funcionarios por negligencia o por culpa, es decir, sin mala fe, ocasionaron que el Estado pierda dinero, en pocas palabras. En los 2 exámenes especiales que tienen ya informes aprobados, aparentemente hay casi un perjuicio de 200 millones de dólares, más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Y no quiero sonar aguafiestas con esto, pero un informe de Contraloría es sometido a otro control, el control de los jueces de lo contencioso administrativo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Tiene que venir recién la fase de predeterminación de responsabilidad en la misma Contraloría. Es decir, se notifica a todas las personas que están vinculadas al examen que hay estos hallazgos para que presenten justificaciones de adicionales. O sea, no es definitivo. No es definitivo. Ahora puede haber descargos. Exactamente. Ahora comienza. ¿Puede acercarle el micrófono? Sí. Gracias, muy gentil. Ahora comienza la fase de juzgamiento administrativo al interior de Contraloría. Todavía hay un largo trecho de interior de la institución. Con predeterminaciones, seguramente habrá glosas, sanciones administrativas como multas o destituciones, y después de un análisis en la dirección de responsabilidades, se emiten las resoluciones que confirman o desvanecen estas responsabilidades. ¿Y se podría incluso aumentar responsabilidades en este proceso? No, no se puede aumentar. Lo que dice el informe y el memorando de antecedentes, que es un documento por lo general reservado, es casi vinculante para las siguientes áreas. ¿Qué es lo que pasa? Pueden presentar descargos en esta fase administrativa y las responsabilidades que originalmente se fijaron, eventualmente se pueden desvanecer. Casi no sucede, pero esto llega al contencioso administrativo. Perdón, casi no sucede, dice. O sea, no se desvanecen. Y por lo que se ve... yo ahí hablo de su experiencia, no solo como Contralora, sino como funcionaria técnica de la Contraloría. No siempre, o sea, casi nunca se desvanecen. ¿Qué es lo que pasa? Si es que atendemos a criterios técnicos y las personas llegan a demostrar en la fase administrativa, de juzgamiento administrativo, que hubo un exabrupto, quizás un error en la fase de auditoría, debería desvanecerse. Pero hay últimamente, y esto se ve por los juicios en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que está saturado por las demandas en contra de Contraloría, que a pesar de haber respuestas, argumentos, descargos por parte de los administrados, Contraloría tiene
no sé si la consigna, pero la política de confirmar todo. Entonces, se ha saturado el sistema de justicia, lo cual tampoco es bueno, porque los jueces de lo contencioso administrativo tienen que revisar actuaciones de Contraloría que a lo mejor se pudieron haber dilucidado y superado ya en fase administrativa. A eso me refería Fabricio. Pero, ¿qué es lo que pasa con los informes de auditoría que recién han sido aprobados? Tiene todavía un recorrido largo, una trayectoria que seguir para que se pueda ver algún otro resultado. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que en este caso de ATM y Progen se confirman las responsabilidades. Seguramente las personas que están vinculadas van a demandar nuevamente ante los jueces de lo contencioso administrativo. En primera instancia hay un promedio de 2 o 3 años para que se llame audiencia para contar con sentencia. De ahí seguramente van a apelar, llegará a la Corte Nacional en casación, luego a la Corte Constitucional. Recién ahí, unos 7 años quizás. Wow. Es que eso es terrible, por eso decía que no les quiero desilusionar, pero el camino es largo. Recién ahí se confirma, se determina y queda en firme la responsabilidad. Pero puede pasar también que los jueces de lo contencioso administrativo en todas estas instancias, e incluso los jueces de la Corte Constitucional, digan que Contraloría, por el camino, a lo mejor violó algún derecho, no observó normas y se caigan las responsabilidades. Entonces, un informe, sí, es un instrumento importante, es el inicio, pero ciertamente no es el final de las responsabilidades. Muchas de estas responsabilidades se caen y lo que es peor, y esta es la parte más triste, son imposibles de cobrar. Y ya vamos a ir también a eso y de cómo ha sido la experiencia también que tenemos aquí en el Ecuador sobre el cobro incluso de estas responsabilidades. Pero, ¿cómo ha visto usted, doctora, sobre, digamos, este proceso que ha tenido ahora mismo la Contraloría, teniendo en cuenta que el contrato con Progen ATM se firman en junio del 2024? ¿Cuánto más o menos se demora realizar un tipo de informe como el que ya hemos mirado, las primeras cosas, digamos, en las últimas semanas? ¿Ha sido prudente incluso un año para hacer un informe de auditoría? Efectivamente, los contratos fueron firmados ya hace un año, ¿no? Y Contraloría comenzó a auditar, si no me equivoco, en diciembre o en enero de este año. Es decir, le tomó algunos meses de emitir la orden de trabajo, pese a que ya había voces de alerta, por lo general de periodistas, diciendo que había problemas con estas contrataciones. En fin, Contraloría entra con sus equipos a hacer esta acción de control y le toma alrededor de 6 meses, que sí es el promedio que se tiene para hacer un examen especial y para aprobar el informe, tanto más que con el pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia con fallos de triple reiteración, Contraloría tiene que aprobar los informes en 180 días, porque de lo contrario se caduca la facultad de Contraloría y si lo hace después, este informe es declarado nulo. Entonces, este es el techo que tiene Contraloría siempre, 180 días. Claro, el techo termina siendo el mínimo, pero un examen especial, o en este caso 2, tan complejos, inclusive deberían tomar más tiempo. Pero se entiende la coyuntura y se entiende también el candado tan enorme que tiene Contraloría con el plazo para aprobar. Entonces no podemos hablar de que la Contraloría se demoró. Por la complejidad de estas auditorías, yo creo que no se demoró en auditar. Quizás sí en emitir la orden de trabajo. Que fue en Ese diciembre. Es otro asunto, que fue en diciembre. Es decir, en junio, julio ya lo podrían haber iniciado. Claro, en octubre quizás recabando un poco de documentos, haciendo una verificación preliminar, quizás. La demora para mí no está en la aprobación del informe porque, de nuevo, son aspectos muy técnicos, muy complejos y engorrosos y los equipos de trabajo tienen que hacer un trabajo meticuloso. Quizás donde se demoró Contraloría es en emitir orden de trabajo e ingresar, antes de que la leche se siga derramando. ¿Cómo ha visto usted también incluso, digamos, estas responsabilidades que se han ya puesto y visto dentro del informe? Ahí se señala responsabilidades en mandos medios, pero figuras como, por ejemplo, los exministros que también hicieron de voceros, que incluso
entendemos, viajaron a Estados Unidos para, digamos, evidenciar algunas que otras cosas de los contratos del exministro también, el exministro, sí, Luque, y también el exsecretario Arturo Félix Wong, que también estuvo dentro, digamos, de todo este proceso cuando se estaban firmando los contratos. ¿Eso también podría ser incluido dentro del informe? Yo creo que debería. Habrá que ver el alcance. No he tenido acceso a los documentos completos como tal para ver quiénes efectivamente están detallados como responsables. En la fase de predeterminación, que es la fase posterior a la que me refería antes, se verá a quiénes se predetermina la responsabilidad. En este caso entiendo que ha habido una serie de delegaciones. Primero de ministros a viceministros y luego del viceministro a las unidades de negocio. Pero, según la ley, una delegación tampoco te exime de responsabilidad. Es y decir, me imagino que si que Contraloría analizó este tema. Es decir, que aunque no hayan firmado ellos específicamente el contrato, podrían tener una responsabilidad. Exactamente, al menos de seguimiento. Y aquí yo sí quiero hacer, notar una cosa. Por último, si es que no hay documentos, porque los exámenes especiales se basan en análisis documental. Claro. Si es que no hay documentos firmados por tal o cual persona y no se determina responsabilidad administrativa o civil, sí podría haber responsabilidad política. Pero eso no determina la Contraloría. Exactamente. Esto es un tema que tiene que ser analizado en la Asamblea Nacional. Le pongo un ejemplo, el caso de un ministro de Estado. No necesariamente un ministro firma un contrato, se supone que firman otros funcionarios. Exactamente. Muchas veces se delega esta tarea en personal de jerarquías inferiores, en comisiones técnicas, hay administradores de contratos, fiscalizadores, equipo técnico que hace los estudios de mercado, los estudios técnicos, etcétera. No son ellos quienes están suscribiendo como tal el contrato. El problema es que la responsabilidad política termina siendo subjetiva, siempre. Termina siendo subjetiva, sí, pero tendría que activarse en algo que es tan sonado. Son millones de dólares que, vuelvo y repito, no es por ser agorera o por ser pesimista, pero que difícilmente se van a recuperar. ¿Por qué razón? Y esto es algo que yo quisiera que nos entienda la audiencia. Cuando se determina una glosa, es decir, una sanción administrativa, estamos hablando de culpa, de negligencia, de que no actuaste quizás con todos los recaudos, no con mala fe, porque si es mala fe es dolo, y si es dolo es un indicio de responsabilidad penal y esto se va a la fiscalía. Pero ¿qué pasa cuando es responsabilidad civil? En este caso, cuando se emite una glosa y si se confirma y si se supera todas las fases en los tribunales de justicia y termina ejecutoriada esta sanción, se tiene que hacer un proceso coactivo para cobrar, ahora sí, el dinero. Digamos que a quienes están involucrados, la comisión técnica, el administrador, viceministros y demás. Si es que ellos no se llevaron, por decir coloquialmente, la plata, el Estado les va a iniciar luego un proceso coactivo para recuperar los 100 y pico de millones de dólares. ¿Será que estas personas tienen en sus cuentas casi 200 millones de dólares para devolver al Estado? Es muy difícil hacer un cobro, no porque las instituciones no quieran, en algunos casos, sino porque el sistema está diseñado así. La legislación está diseñada de tal forma que en la práctica hace muy difícil recuperar el dinero. Ahora, el tema de la responsabilidad política, le decía, puede ser subjetiva, pero también parte de algunos elementos que pueden servir como evidencia. Y hablamos del papel del ministro Roberto Luque. Por mencionar al caso del ministro Luque. El ministro Luque estuvo encargado del área de energía luego de la renuncia o de la salida de Andrea Robo. Y el ministro fue el que promocionó este viaje a Houston, me parece, y estas primeras negociaciones del contrato con Progen. El ministro ayer aparece, póngame el post del ministro Luque. El ministro escribe esto ayer en su cuenta de X, lo hace varios días después de que estalla el tema de ATM y 24 horas después del tema de Progen. Dice, soy el primero en informar a la ciudadanía de la apertura de una investigación previa por parte de la Fiscalía General del Estado relacionada con los procesos de contratación de SELEC realizados durante la emergencia eléctrica. Reconozco y valoro la importancia de contar con el espacio adecuado para ofrecer mi versión de los hechos
hechos y contribuir a la total transparencia de la investigación y el esclarecimiento de mi corta gestión. Cerrarle la puerta a la corrupción es precisamente abrir puerta de esa transparencia. La Fiscalía puede contar con mi total colaboración durante este proceso. Gracias. Esto dijo Luque. Luque dice, abierto una indagación previa a la Fiscalía, estoy abierto a responder, que me convoquen, les doy información. Pero sobre Luque hay esta referencia de que él en junio, julio del año pasado, creo que fue, abril, mayo del año pasado, él incluso promocionó el tema del Progen. ¿Puede haber aquí responsabilidad política del ministro Luque? Yo entendería que la Comisión de Fiscalización tendría que por lo menos llamar a los actores para que se expliquen. Y a partir Deberían, ¿no? Y sería lo óptimo, ¿no? Lo que el país esperaría. Y a partir de estas explicaciones que hagan, ellos tomar una decisión. Pero en este caso del tuit que usted acaba de mencionar, Fabricio, es muy interesante y creo que a veces leer entre líneas nos permite entender un poco más. ¿Por qué abrió Fiscalía esta indagación previa? Seguramente por los IRPs, los indicios de responsabilidad penal que mandó Contraloría. Ok. ¿Y cómo se enteró el ministro Luque? Si se enteró él porque le notificaron, significa que está como sospechoso en indagación previa. Eso no lo dice. Yo estoy ahorita haciendo un ejercicio de especulación, pero es interesante lo que él pone. A lo mejor la Fiscalía está haciendo también su trabajo y por ahí, si es que no hay responsabilidades políticas, a lo mejor en Fiscalía se verán algunas penales, ¿no? Otra de las cosas que señala el Contralor sobre este informe es sobre las adendas que se realizaron dentro del contrato de Progen, que cambiaron algunas cosas que tendría el contrato original, ¿verdad? Entre ellas que, por ejemplo, no se pudiera contratar equipos que eran usados, sino que tenían que ser nuevos, pero en estas adendas, y hubo varias adendas, se cambiaron y esto es una de las irregularidades que encuentra Contraloría. ¿Qué tan frecuente es que haya este tipo de adendas, incluso en estos casos que también se investigan? La adenda como tal no es algo que sea negativo, es una figura jurídica que se usa para modificar las condiciones originales de un contrato. ¿Cuándo podría haber alguna señal de alarma? Cuando estas adendas se usan, por ejemplo, para justificar alguna irregularidad que ya se vio en el camino. Que yo me pongo a pensar nada más y de nuevo voy a especular. ¿Por qué se hace una adenda? Para decir que el Estado sí va a poder recibir estos instrumentos usados cuando originalmente se dijo que no. A lo mejor se dieron cuenta en el camino que ya les estaban entregando chatarra. Entonces, para tratar de más o menos justificar o cubrirse, deciden hacer una adenda para poder justificar luego en organismos de control que esto contaba con un marco legal. No estoy especulando, pero esta parece ser la naturaleza de este contrato, que tiene muchísimas banderas rojas. Acá me escriben desde Guayaquil, una de nuestras oyentes, dice, pero sí sabe por qué el ministro en este caso fue parte de la aprobación de esa contratación, porque son parte del directorio. Hay un directorio que aprueba todos estos contratos grandes porque los gerentes tienen autorizadas cuantías. Sobre eso el directorio aprueba la contratación. Aquí por contratos pequeños están encima del ministerio. Ahora, el monto de lo que se habla acá en cuanto a Progen y ATM, el caso de Progen me parece que fueron 149 millones de dólares más o menos. Por eso justamente se insiste en el hecho de que hoy se habla de Fabián Calero, es el único nombre que públicamente se ha mencionado, el único nombre. Por supuesto que Calero goza de la presunción de inocencia, pero salió del viceministerio de Electricidad y lo despidieron de SELEC. No se ha mencionado otro nombre, pero ayer el Contralor en entrevista con Gonzalo Ruiz en TC Televisión mencionó que sí hay funcionarios de nivel jerárquico superior. Eso de suyo no significa, sin embargo, que sean ministros de Estado, ¿no? No necesariamente, Fabricio, porque un funcionario jerárquico superior puede ser un director administrativo, un director financiero, un asesor a quien le delegaron para que participe en una comisión técnica, por ejemplo. Sí, podría ser un ministro también, pero habrá que ver si Contraloría llegó a ese nivel, porque determinar o predeterminar sanciones en contra de ministros de Estado significa hacer una observación a la función ejecutiva. Entonces habrá que ver, el tiempo nos lo dirá si es que Contraloría tuvo esta objetividad
para determinar sanciones en contra de funcionarios designados por el presidente Noboa. ¿Y cómo se puede determinar desde Contraloría si un funcionario comete un error administrativo, si es más bien esta causa de un error administrativo o si hubo, por ejemplo, tráfico de influencias? Un error administrativo es la inobservancia de una norma. De nuevo, también que no conlleva, que no entraña mala fe. Un error administrativo puede desembocar en una sanción administrativa, como por ejemplo una multa o la destitución de funciones. Estas son sanciones que también establece Contraloría y por lo que dijo el Contralor, por lo que se ha escuchado en entrevistas, en este caso hay también este tipo de sanciones. Entonces, los funcionarios involucrados, si es que esto se confirma, tendrían que devolver el monto de perjuicio. Además, pagar una multa por los salarios que determine Contraloría y quizás incluso serán destituidos de sus funciones. Y en ese mismo sentido deberían tener, digamos, si se quiere, pruebas Contraloría para que Fiscalía lo considere y pueda abrir esta investigación penal también. Sí, ¿cómo funciona un indicio de responsabilidad penal? Es un informe que se tramita en cuerpo separado. De un informe general pueden nacer responsabilidades civiles o administrativas, pero los indicios penales se tramitan en otro documento. En otro documento. ¿Por qué razón? Porque este documento tiene reserva de ley y tiene que ser remitido a la Fiscalía. El penal tiene reserva de ley. Exactamente. No tiene reserva de ley el que establece responsabilidades administrativas y civiles. No, es más, debería estar ya publicado en la página web de Contraloría. Contraloría publica los informes en la web. Claro, por O transparencia. sea, son de dominio público. Así mismo, la ley de transparencia manda que así se haga. Hay que ver si ya está cargado. A veces toma algunos días subir a la página web, pero estos informes deberían estar ya colgados. Ya, en el caso de los penales sí se tiene reserva de ley. ¿Cuál es ahí el procedimiento? Se tramita en un cuerpo aparte y se remite directamente a la Fiscalía, porque el trabajo de Contraloría llega hasta ahí. Entra a la cancha, Fiscalía. Para las indagaciones previas. Abrir una indagación previa y continuar con el proceso si es que hay elementos de convicción suficientes, abrirá una instrucción fiscal o eventualmente se llegará a la etapa de juicio. En este caso, son los auditores quienes tienen que ir a demostrar en el juicio también la calidad de su trabajo. Entonces, si bien la investigación penal la realiza Fiscalía, Contraloría, a través de su equipo de trabajo, hace luego presencia demostrando que hizo bien el informe o cómo lo hizo o señalando los hallazgos o los documentos que le llevaron a concluir tal cosa. Y solo como para ir finalizando, y nuevamente quiero reiterarle que nos lo repita incluso sobre el proceso que de ahora en adelante se sigue dentro de Contraloría. Es decir, ya sabemos que hay un informe, que se ha abierto este informe, etcétera. ¿Cuáles son los siguientes pasos que vienen? Una vez que se aprobó el informe, este es remitido a la Dirección de Predeterminación. Aquí se tiene que, valga la redundancia, predeterminar las sanciones a las personas que están involucradas en el informe general. Se predetermina sanciones administrativas o civiles y se les concede 30 o 60 días para que presenten descargos. Después de este tiempo, en que se defienden nuevamente los involucrados, Contraloría tiene 180 días para presentar una resolución, confirmando o desvaneciendo. O sea, 6 meses. Exactamente. Después de los 30 o 60 días de defensa, ¿no? Una vez que se confirme, seguramente se confirmará estas responsabilidades, los administrados, los involucrados tienen, en el caso de sanciones civiles, una opción más dentro de Contraloría, que es presentar un recurso de revisión, que tomaría alrededor de 60 días en ser resuelto. Superada esta fase, se llega ya a la instancia jurisdiccional, es decir, a los tribunales de lo contencioso administrativo. Dicho en otras palabras, comienzan los juicios, porque seguramente los involucrados van a demandar a la Contraloría y tratar de conseguir con esto la nulidad de los informes de Contraloría. Esto es un procedimiento cotidiano, siempre se hace, y es lo que decía hace un momento, toma muchísimo tiempo porque son varias instancias. Entonces, para que las responsabilidades de Contraloría estén ejecutoriadas,
tomarán varios años de pelea en los tribunales de justicia en el país. Lo último, y antes de que se me vaya, cambiando radicalmente de tema, porque también ha sido noticia en estos días, la necesidad de revisar el patrimonio de jueces y de fiscales, y hay un informe inicial de Contraloría estableciendo inconsistencias en declaraciones patrimoniales de funcionarios judiciales. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo le ve usted? Contraloría es un contraste entre cuánto tú ganas, tu estilo de vida y cuánto es tu patrimonio. Tú comienzas declarando cuando trabajas para el Estado cuánto tienes en tu patrimonio. Eso dice la ley, que tú tienes que detallar bienes inmuebles, muebles, cuentas, fideicomisos, pólizas, etcétera. ¿Qué es lo que pasa cuando Contraloría hace un examen? Hace un contraste y dice, ok, tú ganas $100 al mes y dijiste que tenías una casa, pero revisando en el registro de la propiedad de todo el país, aparece que has tenido 5 casas y que tienes un gasto mensual de alrededor de $10,000. Justifícame esto. Entonces, si la persona dice, sí, lo que pasa es que yo tengo una empresa adicionalmente a mis funciones, ok, está justificado. Pero si no tiene manera de justificar esto, ahí se determina que hay una irregularidad. Y esto se remite a la Fiscalía, porque podría haber presunción de enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Este es el trabajo preliminar que hace Contraloría, y con este contraste tiene que contar necesariamente con la cooperación y coordinación de otras instituciones SRI del Estado. o AFE. Exactamente, registros de la propiedad, registros mercantiles, superintendencia de bancos, para ver si es que tal persona declaró todas las cuentas o inversiones que tiene en el sistema financiero. Es decir, es un trabajo que Contraloría lo hace requiriendo información a otras instituciones y haciendo un contraste. Y este contraste, digamos, luego de que se determina con base en el contraste que no cuadran las cifras, digamos que no puede justificar, automáticamente esto, ¿qué genera? Se genera también un informe con indicios de responsabilidad penal. Exactamente, que puede ser enriquecimiento, presunción de enriquecimiento ilícito. Exactamente. Y esto ya tiene que ser luego investigado en Fiscalía. Es decir, que como lo decía anteriormente, igual entra a la cancha en este caso también Fiscalía, y ahí tiene que determinar si los indicios de Contraloría son suficientes. Puede incluso llegar a hacer otro tipo de investigaciones, profundizar, contar con peritos, con expertos que le ayuden a determinar y trazar la vía del dinero. Muchas veces los funcionarios públicos, para ocultar el dinero, cuentan con testaferros. Esta información, obviamente, nadie roba con factura, y si tú tienes que declarar y no quieres declarar, pones a nombre de terceros tus bienes, tus cuentas, qué sé yo. Y esto Contraloría a veces no lo puede determinar. Pero si es que hay un indicio, la Fiscalía, con su equipo de expertos, sí puede entrar a analizar qué es lo que ha pasado, la ruta de dinero, la trazabilidad, qué sé yo, y ahí determinar eventualmente que hubo un enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Correcto. Doctora, gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias, Fabricio, doctora. Andrea, un gusto siempre. Muy amable a Valentina Zárate Montalvo, ex Contralora General del Estado, conocedora de estas materias. Fue además funcionaria de carrera, funcionaria técnica de la Contraloría, y nos ha explicado cómo funciona el proceso de auditoría, los informes, cómo debemos entender los informes que han sido emitidos por la Contraloría, el de ATM, el de Progen, y ya se está trabajando en otro de Progen sobre el contrato con Empresa Eléctrica de la ciudad de Loja, para entender un poco la parte civil administrativa y también el inicio de una indagación previa por parte de la Fiscalía, conforme el propio ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, ha reconocido el día de ayer y se ha mostrado pues abierto a colaborar con la investigación. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.